su poder, aquí está su poder. No te puedes ir sin la bendición. Si no te puedes ir, no se puede ir. Hoy mismo reciba, hoy mismo habla con tu Señor. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hay estorbo, hay barrera, pero no le hacemos caso. Le hacemos caso a la vida eterna. ¡Aleluya! Eso, que se oiga esa palma, que se oiga, que se oiga. ¡Alabe, alabe, alabe, alabe! He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido eso, diga. No vuelva atrás, no vuelva. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. La vida vieja la he dejado. La vida vieja, eso diga. La he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo. Si Él me llama, aleluya. Si Él me llama, aleluya. Si Él me llama, aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo. Diga su nombre. Envía tu vida, envía tu mente. Eso está aquí, está aquí, está aquí. Reciba, reciba, reciba su presencia, se mueve. Está aquí, está aleluya, el Señor está aquí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Vamos diciendo todos, alza tu voz. Que llegue la presencia del Señor. Señor está aquí. Está aquí. Está aquí. Aleluya. Lo siento en mí, lo siento. Aleluya, el Señor lo siento en mí. Lo siento en mí, lo siento en mí. Aleluya, el Señor. Solo entrégate, Rabai, Sababai. مكاشي مختبيب ما تكمل يوم من داخل تجيت تكونك خرق بابا وقصدي باسمه vivo por fe, aleluya. Sigue orando, sigue glorificando. Se te va a mirar, Dios. Que tú vas a tocar, que tú vas a tocar.
Cristo. Señales hay. Aleluya. De la libertad que te toque. Eso es momento. Vamos a preparar esta semana, vamos a preparar la vida, porque ya estamos en los últimos tiempos.
aquí estamos en la presencia del Señor. Que la paz del Dios Todopoderoso sobreabunde en cada uno de los hermanos que nos escuchan a través de este medio. Gracias a todos aquellos que hacen posible que este mensaje llegue y se propague al mundo entero. Ténganlo por seguro que servirle al Dios eterno, todo tiene su recompensa. Y la Escritura dice que todo aquel que recibe al que es enviado por Jesucristo, recibe al que lo envió. Y todo aquel que recibe al que fue enviado, recibe al Padre que envió a Jesucristo. Porque ciertamente la palabra cruz es locura para los que se pierden, mas para nosotros esto es sabiduría de Dios, poder de Dios. Porque aquellos que no logran entender la gracia de aquel que dio su vida por ellos, ellos dicen que nuestro mensaje es indicio de perdición. Porque ellos no se pueden despojar de su orgullo, de su vanagloria. Pero el amor de Cristo nos constriñe, dice la Escritura. ¿Qué significa eso? Que en tanto más comprendo yo cuánto me ama mi Señor, más y más me vuelvo pequeño hasta llegar al punto de que por mí mismo no valgo nada. Mis obras son como basura. Por eso la Escritura dice que todas vuestras acciones justas son como trapos de inmundicia delante del Dios eterno. ¿Pero qué son trapos de inmundicia? Cuando se dio el mensaje no existían toallas sanitarias. A eso se le conoce como trapos de inmundicia. Así son todas vuestras acciones justas delante del Dios eterno. Ya que por las obras de la ley, dice la Escritura, ningún ser humano será justificado delante del Dios Todopoderoso. Porque deben de saber que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero quizás digas en tu corazón, ese que habla los está induciendo al pecado. Entonces debes entender que los judíos persiguieron a los cristianos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque los cristianos hablaban del poder de la cruz. Si no leas las Escrituras, ¿por qué Pablo fue perseguido? ¿Por qué Pedro fue perseguido? ¿Por qué fueron perseguidos? Si guardaban la ley. Es por ello que la Escritura dice, si todavía predico la ley, entonces ¿para qué me persiguen? Pero como el mensaje que nosotros hemos venido a anunciar no es lo que a todos les agrada, porque estos, dice la Escritura, son impíos. Y los impíos son aquellos que tienen conocimiento de Dios, mas no entienden el espíritu de la Escritura. Es por ello que el Dios eterno nos ha enviado a revelar misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, el cual nos encargó a nosotros el ministerio de reconciliación. Quizás digas en tu corazón, ¿qué es eso del ministerio de reconciliación? Que es Dios por medio de Jesucristo está reconciliando al mundo consigo mismo.
Es Él que ha hecho la paz, porque ha quitado la enemistad que nos separaba de Él. Porque nosotros éramos enemigos de Dios, pero en nuestro pensamiento. No porque Dios te haya dicho, mira, porque eres adúltero, porque eres idólatra, porque eres celoso, porque eres enojado, no te amo. Dios nunca ha dicho eso. ¿O alguna vez ha hablado contigo y te ha dicho eso? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo es que tú no te acercabas a Dios? Porque tu conciencia, porque tu primer padre, eso fue lo que puso en tu corazón, que Dios es malo, que Dios es perverso, que Dios castiga al pecador, que Dios un día te va a condenar, que Dios un día por pecador te va a enviar al infierno. Eso es lo que tu papá, tu primer papá, puso en tu corazón. Porque él ha sido homicida desde el principio y no hay ninguna verdad en él. Estos son los hijos del diablo. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y a ofrecer a los hombres el perdón de sus pecados. Todo aquel que recibe a Jesús hoy como su Señor y Salvador, este tiene vida eterna. Y la Escritura dice que no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es posible esto? Es posible cuando puedes escuchar la voz de aquel que te habla desde los cielos, aquel que te dice, hijo, hija, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados y transgresiones. Es Dios que ha salido en busca de todos los pecadores a ofrecerles hoy el perdón de sus pecados. Y la reconciliación con Dios solo es posible por medio de Jesucristo. Porque Dios no ha tomado en cuenta a los hombres sus pecados, dice la Escritura. Así es que en nombre del Dios Todopoderoso, hoy les venimos a suplicar. Déjense reconciliar con Dios. Porque Jesucristo no hizo pecado. No se halló mentira en su boca. Pero por nosotros, por cada uno de aquellos que reconocen su condición de pecador, Él se hizo pecado para destruir las obras del diablo. Porque Él con una sola ofrenda ha hecho perfecto una vez y para siempre a los que aceptan el regalo de la vida eterna. ¿Qué dices, hermano mío? Hoy es día agradable en que hoy puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, porque una obra impresionante ha hecho el Dios Todopoderoso. Es por ello que muchos dicen debemos trabajar en la obra de Dios. ¿Cuál obra de Dios? Tenemos que reprender a los idólatras, tenemos que reprender a los adúlteros, tenemos que reprender a los codiciosos. ¿Esa es la obra de Dios? No, hermanitos míos, eso no es la obra del Dios eterno. Y la Escritura dice que esta es la obra del Dios Todopoderoso. Que ustedes puedan creer hoy en Jesucristo. Porque la voluntad del Dios eterno es que ninguno se pierda. La voluntad de Él es que ustedes hoy puedan creer en Jesucristo. Y todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y el Maestro dijo, yo lo resucitaré
entre los muertos. Eso se le llama el nacimiento nuevo. Cuando el hombre logra entender que el primer hombre fue tomado del polvo de la tierra, pero por cuanto escuchó la voz de su mujer, y su mujer por su parte escuchó la voz de la serpiente, se le dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, maldita es la tierra por tu causa. Con sudor comerás pan todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Esa es la desgracia de todo aquel que no logra entender qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es poder entender que cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es porque aceptamos que el castigo de nuestros pecados cayó sobre Él. Porque la Escritura dice que fue molido por nuestros pecados. Angustiado Él, afligido, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores. Eso lo hizo por amor a ti. Derramó hasta la última gota de su sangre para poder engendrarte vida nuevamente. Porque la mujer fue sacado del costado de Adán, pero en tanto que Adán estaba en un sueño profundo, por tanto, no sintió dolor, no pudo valorar a su amada. Pero Jesucristo, le perforaron su costado y salió sangre y agua. Con lo cual, dice: así es como yo te he comprado, hijo mío, porque Él fue traspasado por nuestras iniquidades. En su sacrificio quedó pagada toda la deuda, desde el día que naciste hasta el día que moriste. Cuando el hombre logra entender que su deuda ha sido cancelada, entonces puede creer que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo lo malo de nuestro ser. Porque efectivamente para eso se derramó la sangre del bendito Cordero. Y la Escritura dice: por lo cual Jesús, para hacer santo a cada uno de nosotros, mediante su propia sangre, tuvo que padecer fuera de la puerta. Tal conocimiento es maravilloso para el miserable pecador que logra entender que hubo alguien que lo amó con amor eterno, que dio su vida por amor al miserable pecador. Es por ello que un cristiano nunca será bien recibido en una congregación donde predican que los cristianos deben guardar la ley, que los cristianos son aquellos que guardan el día de reposo, que los cristianos son aquellos que no son codiciosos, que los cristianos no deben de cometer adulterio, que los cristianos no deben de robar, que los cristianos son aquellos que aman a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Si eso es ser cristiano, entonces la Escritura dice que si la justicia fuese por cumplir la ley, entonces ¿para qué mataron a Jesús? ¿Para qué si tú eres justo en base a tus buenas acciones? Pero la Escritura dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es evidente, dice la Escritura, porque aquel que reconoce su condición de pecador también entiende que nunca pudo poner por obra la ley de Dios. Porque efectivamente el pecado es la transgresión a la ley del Dios eterno.
Y todo aquel que comete pecado infringe la ley del Dios eterno. Entonces, ¿para qué sirve la ley?, preguntan muchos. La Escritura dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que llegase la simiente, o sea, Jesucristo. La ley es la que nos hace a nosotros conscientes de que somos pecadores. La ley es nuestro tutor, es el que nos guía para ir a Jesucristo, porque nos hace saber que merecemos morir. Entonces, ¿la ley es mala? No, de ninguna manera. La ley es santa. Pero si la ley pudiera dar vida, entonces la Escritura dice, entonces la justicia fuese por medio de la ley. Pero la ley no es de fe, sino que dice, el que guarda la ley hallará la vida por medio de la ley. Es por ello que el maestro dijo, el que haya su vida la habrá perdido, mas todo aquel que pierde su vida por causa mía, éste lo habrá encontrado. Así es que hoy, una vez más, el Dios eterno, como lo hizo con la mujer samaritana, aquella mujer que venía de un lugar donde solo hay idólatras, y los que tienen conocimiento de las Santas Escrituras saben que todos los pecados se originan de la falsa adoración. La causa por el cual hay borrachos, por el cual hay adúlteros, por el cual hay asesinos, es por la falsa adoración, es por la idolatría. Pero tienen que saber que el amor al dinero también es idolatría. Y esa es la causa de todos los males que ven hoy en el mundo. Pero entonces el pueblo judío creían que ellos sí guardaban la ley de Dios, pero estos samaritanos que también eran judíos, solo que se mezclaron con pueblos paganos, entonces ellos se habían convertido en despreciables porque son pecadores, porque son idólatras, porque son adúlteros, porque son fornicarios. Entonces los judíos ya no hablaban con ellos, porque tienen que saber que los judíos tampoco compartían su mesa con los romanos. ¿O no sabían eso? Si no saben es porque no leen su Biblia. Es por ello que la Escritura dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero ¿cuál fue la grandeza del maestro? De aquel que se acerca a la mujer y dice, mujer, dame agua de beber. ¿Cuál fue la reacción de esta mujer pecadora? Pero si tú eres judío, ¿cómo es que siendo judío me pides que yo te dé agua? Porque ellos no se trataban. Pero el maestro sale en busca. Le era necesario, dice la Escritura, pasar por Samaria, porque necesitaba redimir a una hija de Efraín. Porque la Escritura dice, Efraín es mi primogénito y yo lo quiero redimir. Así es que es el Dios eterno que ha salido en busca de aquel de quien han dicho, este es adúltero, este es idólatra, este es borracho. Pero el Dios eterno no ha salido a decirte que lo eres, sino a decirte, ven hijo mío, porque yo he preparado un banquete y tú eres mi invitado de honor. He sacrificado el cordero más gordo
porque este mi hijo que estaba muerto, hoy ha resucitado. Tal conocimiento debiera ser alabado por aquel que reconoce su condición de pecador. Porque la Escritura dice que aquel que no ama es porque no ha conocido a Dios. Porque Dios es grande en misericordia. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Porque como el Padre se compadece de sus hijos, mucho más se compadece el Dios eterno de aquellos que reconocen su condición de pecador. Porque la Escritura dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Pero para ello debes entender qué fue lo que Jesús vino a quitar. Porque dice que Él con una sola ofrenda, que en la consumación de los siglos se presentó una vez para quitar de en medio el pecado. Y que con su muerte vino a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Este es Satanás, el diablo. Pero que existen dos ministerios. El ministerio de condenación y el ministerio de justificación. ¿Qué es el ministerio de condenación? Entonces la Escritura nos dice a nosotros que este ministerio consiste en aquellos que predican que los cristianos deben guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque si el ministerio de muerte, dice la Escritura, que fue grabado en tablas de piedra, fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera. Pero ellos quedaron atónitos al ver que su rostro resplandecía. De tal forma que Moisés, dice la Escritura, al bajar del monte Sinaí, él no sabía que su rostro resplandecía. Entonces, cuando se enteró que su rostro resplandecía, tuvo que poner un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pudieran fijar su vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero si no lo crees, entonces vamos a Éxodo 34, donde dice exactamente lo mismo, que Moisés bajaba del monte Sinaí y no sabía que su rostro resplandecía. De tal forma, dice la Escritura, que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés. ¿Pero por qué? Pero escuche lo que dice la Escritura. Hablemos pues con mucha franqueza, no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para poder dirigirse al pueblo de Israel. Aquel hombre sensato que tiene oído, porque deben de saber que el pueblo de Israel, cuando Jesús les hablaba, su entendimiento estaba embotado. Ellos no entendían lo que el maestro les enseñaba. Y muchos de ustedes el entendimiento lo tienen entenebrecido y por eso no pueden ver la gloria de Dios. Pero la Escritura dice que yo debo hablarles a ustedes con mucha franqueza y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro. Porque ciertamente todo aquel que habla que se ha de guardar la ley de Dios y ponerlo por obra, este es un hipócrita. Porque Moisés, después de haber matado a un egipcio, huye al desierto. Pero un día el Dios Todopoderoso, que no toma en cuenta nuestros pecados, se le apareció en la zarza. Y Dios lo levanta para darle un ministerio, como a muchos ha levantado para darles un ministerio.
Pero a muchos se les olvida que fueron llamados por la misericordia de Dios y no porque sean mejores que otros. Es por ello que el Dios eterno, al hablarle al pueblo de Israel, les dice: no porque ustedes sean mejores que todos los pueblos, no, sino porque yo los he escogido. Porque tienen que entender que es el Dios eterno quien hace misericordia con el que Él quiere. Y nos pone un ejemplo para que ustedes hoy puedan entender que es Dios que usa de misericordia con cada uno de nosotros. Y dice: hablemos de Rebeca, cuando ella estaba esperando a 2 hijos en su seno. Estaba esperando a Jacob junto a Esaú. Pero estos muchachitos estaban en el vientre de su madre. Por tanto, la Escritura dice: no habían hecho ni bien ni mal. Para que hoy puedan entender que la elección es del Dios eterno, que Él es el que elige a quien quiere levantar, y Él decide a quién abatir. Pero hoy Él te ha escogido a ti para darte gloria, para justificarte, para levantarte del sepulcro, para hoy poder venir a llamarte. Y a los que Él llamó, dice la Escritura, a estos los hizo justos. Es Dios haciendo justo al pecador. ¿Por qué? Porque no le ha tomado en cuenta su pecado. ¿Por qué? Porque este pecador ha puesto su confianza en Dios su Hacedor. Al creer entonces en Jesucristo, Dios te declara justo, libre de todos tus pecados. Solo así Él te puede dar gloria. Solo así te puede levantar del sepulcro y hacerte sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Entonces la Escritura dice que estos 2 muchachitos no habían hecho ni bien ni mal. Para que la elección fuese del Dios eterno, Él dijo: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. De tal forma que debe ser Esaú quien debe servir a su hermano menor, que es Jacob. Entonces mucha gente ignorante dicen que Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú, cuando ese hombre un día tuvo mucha hambre. Entonces llega con su hermano Jacob y le dice: dame comida del que has preparado. Entonces Jacob le dice: ¿y a cambio de qué debo darte de mi comida? Y Esaú dice: quédate con mi primogenitura. Al final, a mí eso para qué me va a servir. Ahora es tuyo. Pero los ignorantes que no conocen las Escrituras siempre dirán que Jacob es el que le robó a Esaú. Se dieron cuenta que tener conocimiento no es lo mismo que estar en ignorancia. Muchas personas también dicen: es que Abraham dio diezmos porque Abraham era un hombre riquísimo. Pero los ignorantes que no escudriñan las Escrituras no saben de dónde sacó lo que él diezmó y qué fue lo que diezmó. Pero Hebreos nos dice a nosotros: consideren aquel sumo sacerdote Melquisedec, que no tiene genealogía,
que nadie sabe de dónde vino y nadie sabe a dónde fue. Pero que la Escritura dice que este sacerdote Melquisedec sale al encuentro de Abraham después de la derrota del enemigo y le da pan al padre Abraham y le da vino. Y luego el padre Abraham le da el diezmo del botín. ¿Dio diezmo a Abraham? Yo no le estoy diciendo que no dio diezmo. Yo estoy diciendo que ustedes deben de saber qué fue lo que el padre Abraham diezmó. Y la Escritura dice que él dio diezmo al sacerdote Melquisedec, pero diezmó del botín. ¿Y qué es el botín? Todo lo que fueron a traer cuando fueron a la guerra, de eso le dio los diezmos al sacerdote Melquisedec. Pero la ignorancia mata. Cuando un hombre no escudriña las Escrituras, es por ello que el Dios eterno dijo: hijo mío, si lo buscares como la plata, y si lo escudriñares como a tesoros, entonces hallarás el conocimiento del Dios eterno, porque de él viene la sabiduría. De su boca procede la inteligencia. Es por ello que muchos de ustedes dicen: es que nosotros creemos en Dios. Pero entonces, si creen en Dios, ¿por qué viven en temor? Porque aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no tenemos miedo ni siquiera a la muerte que ustedes llaman muerte, porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Solo entendiendo este mensaje es que usted se puede convertir en un verdadero cristiano, en un verdadero creyente auténtico, como los primeros cristianos, que los llevaban para ser devorados por animales y ellos seguían alabando a su Señor. ¿Pero por qué estos seguían alabando? Porque ellos sabían quién estaba en ellos. Esteban, cuando lo estaban apedreando, vio lo que ninguno de ustedes ha visto. Vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del Padre y dijo: Padre, no tomes en cuenta este pecado, porque estos no saben lo que hacen. Solo conociendo quién es el Dios eterno, tú puedes perdonar. Es por ello que la Escritura dice que el ministerio de muerte que se grabó en tablas de piedras fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su gloria, aunque pasajera. ¿Cuánto más glorioso no será el ministerio de justificación, el ministerio de vida, que es el que hoy el Dios Todopoderoso nos encargó para que hoy pudiéramos decirte que tus pecados te han sido perdonados? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero aquellos hombres impíos que creen que guardan la ley son aquellos que dicen: esta mujer lo hemos encontrado en pleno acto de adulterio. En la ley que nos dio Moisés dice que las tales mujeres deben ser apedreadas. Si están tan seguros que así es como se debe aplicar la ley, entonces ¿por qué no la mataron? ¿Por qué tenían que tentar a Dios? Porque el propósito de Dios es que hoy te diga que tú no deberías de tentar a Dios, porque Él conoce, Él escudriña tus pensamientos y tu corazón. Él conoce la perversidad de los hombres que habitan ellos. Porque aquel hombre que vive en temor y no se acerca a su Dios es hijo del diablo. Porque la Escritura dice: ustedes dicen que creen en Dios,
qué bien hacen. Pero tienen que saber que el diablo también cree en Dios y tiembla. Si esa es tu condición, pues entonces hoy debieras de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque todo aquel que recibe al Hijo, recibe al Padre. Y aquel que recibe al Hijo, recibe el testimonio del Dios eterno. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que en el Hijo está la vida. Aquel que rechaza que la vida está en Jesucristo, le ha hecho mentiroso a Dios, porque el testimonio de Dios no está en su corazón. Pero Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo. Aquel que siendo en forma de Dios, no se aferró en ser igual a Dios, sino que se despojó. Y estando en condición de hombre, vino a postrarse delante de los hombres para ofrecerles el perdón de sus pecados. Y se humilló a una muerte de cruz, el cual debiera ser el castigo de cada uno de los que escuchan este mensaje. Porque la Escritura dice que ninguno cumplió la ley. Porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quién es digno de recibir este mensaje en su corazón? Todos. Porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Y si el pecado es la transgresión a la ley de Dios, ninguno de ustedes se puede jactar que ha cumplido con la ley de Dios. ¿Cuál es el pecado de la mujer adúltera? Cometió adulterio. ¿En dónde encontramos no cometerás adulterio? En los 10 mandamientos. ¿Y qué fue lo que dijeron estos fariseos al llevarle a la mujer adúltera? En la ley que nos dio Moisés. ¿Cuál ley les dio Moisés? Los 10 mandamientos, porque a esta mujer lo que había transgredido fue la ley de Dios. No cometerás adulterio, pero ella cometió adulterio. Así es, que en nombre del Dios Todopoderoso Él me envió para revelarte misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, el cual la Escritura dice, antes de que se diera la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se imputa el pecado. Y para gloria del Dios eterno, Cristo es el cumplimiento de la ley por cada uno de los miserables pecadores. Y la Escritura dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La única manera que tú puedas alcanzar santidad, justificación, ser un hombre perfecto, ser un hombre santo delante del Dios eterno, es que Él quite los 10 mandamientos. Porque Él le dio fin al cumplirlo en la cruz por cada uno de los malditos. Porque la Escritura dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque la Escritura dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero lo maravilloso es que también la Escritura dice que Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, hecho por nosotros maldición. Para que hoy la bendición del Padre Abraham pueda alcanzar a todo aquel que lo recibe. Porque todos aquellos que buscan ahora justificarse por medio de la ley, se han desligado de Cristo, dice la Escritura. Y todo aquel que se desliga de Cristo ha caído en desgracia. Porque todo aquel que no ame al Señor Jesús, sea maldito, sea anatema. Así dice la Escritura. Pero yo sé que no es tu condición. Porque yo sé que hoy lo vas a recibir como tu Señor y Salvador, solo entendiendo que ahora no estás bajo la ley. Entonces la Escritura dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
aquellos que no andan conforme a la carne, aquellos que no andan conforme a la ley de los 10 mandamientos, porque manifiestas son las obras de la carne, o sea que son visibles. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, celos, enojos, codicia, murmuraciones, contenciones, disensiones, herejías, hechicerías, borracheras, orgías. Pero la Escritura dice, y cosas semejantes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas Cristo vino a redimirnos de todos esos pecados, porque eso eran ustedes antes de recibir este mensaje glorioso, pero ahora han sido santificados por el poder de la sangre de aquel que dijo, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te he engendrado hoy. Y todo aquel que es engendrado por Dios, su cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu de aquel que mora en ustedes, Él los levantará entre los muertos para gloria del Dios Todopoderoso. Así es que si no lo has recibido en tu corazón, hoy lo puedes hacer. Porque hoy es día de salvación. Solo dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un miserable pecador. Gracias porque tú has venido a revelarme salvación. Al decir que tú me has perdonado mis pecados. Si no es cierto que tú me has perdonado, pues entonces que el castigo de mis pecados caiga sobre ese hombre impío que ha hablado en tu nombre. Porque yo sé que ninguna mentira procede de ti. Pero recibe, hermano mío, hoy el perdón de tus pecados. Porque el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Él me envió para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy te diga que tus pecados te han sido perdonados. Hoy puedes recibir poder de lo alto. Hoy puedes recibir el Espíritu Santo para que te pueda guiar al conocimiento de aquel que dijo, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, porque yo te he engendrado hoy. Y perezca yo si las palabras de mi boca no han salido del corazón del Dios eterno. Muera yo por la iniquidad de cada uno de los hombres que hoy recibieron su regalo de vida eterna. Pero estoy totalmente seguro que el Dios Todopoderoso fue el que me envió. Pero si existe el infierno, pues vaya yo al castigo eterno por haberte engañado, por haber pervertido tu corazón. Pero recibe tú tu regalo de vida eterna. Mas gracias sean dadas a aquel de quien la Escritura dice, miren cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Esa es la grandeza de los hijos del Dios eterno. Pero la Escritura dice que si el Espíritu Santo mora en tu corazón, tú debes ser hijo de luz. ¿Qué es ser hijo de luz? Todo aquel que aborrece a su hermano, dice la Escritura, está en tinieblas, y las tinieblas le han cegado los ojos y no sabe a dónde va. Pero todo aquel que hace justicia y ama a su hermano, este es de Dios. Pero todo aquel que dice yo amo a Dios, pero odia a sus hermanos, el tal es un mentiroso. Porque si no puede amar a aquellos que ha visto, ¿cómo dice que ama a aquel a quien no ha visto? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a sus hermanos tener necesidad y cierra contra ellos su corazón, ¿cómo dice que Dios mora en él? Para gloria del Dios eterno, sabemos que este mensaje ha impactado tu corazón.
Y juntos te invitamos para que tú puedas decir, amén, aleluya, gloria a Dios. Si este mensaje lo recibiste en tu corazón, te invitamos para que puedas a compartir con todo el mundo la grandeza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ¿quién de aquellos que hoy recibió el perdón de sus pecados quiere que su hermano vaya al infierno? Si todavía tienen ese deseo, pues entonces déjenme decirles que no recibieron su regalo. Porque aquel que ha recibido el regalo, el Espíritu Santo dice, creí, por tanto hablé. Pero sabemos que ustedes van a dejar su comentario, van a compartir este mensaje con cada uno de nuestros hermanos en el mundo. Porque la Escritura dice, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén, aleluya, gloria a Dios.